Bueno, hola a todos los que se conectan en este momento y los que se van a conectar después. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Llanos y estamos a través de Presencia, Palabra y Vida, transmitiendo una serie de vivos, ¿no? De momentos en vivo a través de Instagram, donde hemos estado compartiendo algunos temas y queremos seguir haciéndolo durante las próximas semanas. Hemos compartido la semana pasada el tema con la pregunta: ¿qué haríamos si la persona que más admiramos nos visita a nuestra casa? ¿No? Por ahí va la cosa. Y estuvimos hablando acerca de la importancia del hospedar a alguien y lo que tiene que ver con la hospitalidad. Y después rematamos todo ese tiempo hablando acerca de Zaqueo, ¿no? El Zaqueo fue alguien a quien Jesús, cuando estaba caminando, invitó o se autoinvitó para estar en la casa de Zaqueo y hospedarse esa noche. Y vimos todo lo que implicaba, culturalmente hablando, el tema de la hospitalidad, lo que implicaba estar en ese tiempo hospedado en un lugar, el tema que tenía que ver culturalmente aceptable. Vimos algunos ejemplos de algunas situaciones en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la hospitalidad. Vimos a Abraham, vimos a otros personajes y también al mismo Jesús, ¿no? Hablando acerca de ese tema. Hoy vamos a continuar, vamos a teniendo como referente a Zaqueo, ¿no? Teniendo como referente a Zaqueo porque es el personaje en que nos estamos centrando un poco para hablar acerca de este tema, ¿no? Y a través de Presencia, Palabra y Vida queremos seguir compartiendo esto porque a través de Presencia, Palabra y Vida estamos enfatizando lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios o la búsqueda de sentido y propósito en la vida. Y Zaqueo es un personaje bíblico que él estaba buscando algo. Algo estaba buscando, lo que no sabemos qué, pero sabemos que algo estaba buscando. Y el versículo al cual me quiero remitir está en Lucas capítulo 19, versículo 5, que voy a leerlo ahorita en este momento, porque quería detallar algunas partes de este versículo, que dice: cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Es decir, el Señor estaba ahí, pasando, él estaba en Jericó, una ciudad importante, y dice algo interesante, dice que cuando él pasó por allí, él miró hacia arriba. Esa es una de las cosas que a mí me llama la atención de Jesús, porque él se fijaba mucho en los detalles, ¿no? Él contaba muchas parábolas que tenían que ver con detalles de la vida, ¿no? Pareciera que Jesús era alguien muy observador. Un día dice que estaba en el templo, frente a la mesa y a la canasta donde se echaban las ofrendas, y él estaba viendo, y él pudo percatarse que hubo una mujer viuda que dio más que todos los demás, porque ella había dado todo lo que tenía, aunque lo que dio podía parecer insignificante, sin embargo, era todo lo que tenía. Entonces, Jesús tenía como una forma particular de mirar, y aquí podemos ver que a Zaqueo lo miró, ¿no? Tal vez nadie había mirado a Zaqueo hasta ese momento. Zaqueo representaba a la élite, representaba al poder, representaba a aquellos que habían traicionado a la nación, que le quitaban a través de los impuestos a la gente su dinero para dárselo al Imperio Romano. Entonces no era una persona muy bien vista en ese tiempo, ¿no? Nadie quería mirar a Zaqueo. Nadie quería fijar su mirada en Zaqueo. Pero por otro lado, Zaqueo era una persona que tenía poder. Por otro lado, Zaqueo era una persona que podía decidir en relación a la vida de los demás. Podía decidir el destino de mucha gente a través de extraerle lo poco que podían tener. Había gente que podía quedarse sin posesiones, sin casa o hasta sin hijos, porque a veces para pagar deudas tenían que entregar a sus hijos. Es decir, era una persona a su vez que tenía mucho poder, ¿verdad? Era una persona que por un lado infundía desprecio, pero por otro lado podía infundir cierto temor, podía infundir cierto miramiento, ¿verdad? ¿Con qué se trae? ¿Será que me va a perjudicar? ¿Será que va a suceder algo conmigo? ¿Será que me va a perjudicar, que voy a quedar desamparado, que voy a quedar sin nada? Es decir, Zaqueo era un personaje que tenía, vamos a decirlo así, situaciones encontradas en su vida, pero a la vez reacciones encontradas, ¿no? Por un lado lo rechazaban, pero por otro lado le tenían miedo.
le tenían temor por la posición que él detentaba. Por otro lado, el solo hecho de detentar poder y aparte de eso, tener riqueza porque él se había enriquecido a costa de los impuestos, a costa de quitarle a la gente más de lo que debía quitarle, él se había hecho rico. Es decir, había logrado tener una posición económica importante en la sociedad. Y Zaqueo, al haber logrado una posición importante, se dice que la gente cuando llega a cierta posición importante, a veces se comienzan a hacer preguntas existenciales. Bueno, se dice que, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? En Europa, en los años 60, por ahí, surge un movimiento que se llamó el existencialismo, una filosofía existencialista. Y el asunto es que esa filosofía surge en París, en Francia, en una ciudad maravillosa, en una ciudad del primer mundo, en un lugar donde había todo, vamos a decirlo así, donde la gente vivía en opulencia y en los cafés parisinos era donde la gente comenzaba a hacerse ese tipo de preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Será que la vida tiene sentido? ¿Será que existe Dios? ¿Para qué existimos? ¿Será que hay algún tipo de propósito? Es decir, en una sociedad donde hay de todo, donde hay opulencia, comienzan a hacerse ese tipo de preguntas y surgen movimientos como el existencialismo, donde llegan al punto de decir, pareciera como que la vida no tiene sentido, ¿no? Pareciera que el fin de todo es como un aburrimiento, porque es como la pregunta que se hace el que todo lo tiene y que de pronto dice, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que existe. Y ante eso yo me preguntaba, ¿qué preguntas podría tener Zaqueo en su mente? Hay otro personaje en la Biblia también, Nicodemo. Fue alguien que se le acercó a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Pero Nicodemo, a diferencia de Zaqueo, él no era un publicano, era una persona respetable, tenía una posición económica importante, era de la nobleza de esa época, era una persona religiosa, era una persona que a su vez formaba parte del poder, porque era parte del Sanedrín, como decir, del parlamento judío de ese tiempo, pero que era una persona que tenía una serie de preguntas y que de la noche se le acerca a Jesús para hacer una pregunta. Es decir, hay un momento en la vida en que las personas parecieran que llegan a lograr cosas y llegan a tener ciertas posiciones y naciones incluso que llegan a tener ciertas posiciones, como lo que hablaba de los años 60 en Europa, e incluso muchos de los países europeos que han logrado, vamos a decirlo así, han logrado tener prestigio, han logrado tener estabilidad económica, han logrado tener resueltas muchas cosas en su vida y que de pronto se preguntan, ¿será que esto es todo lo que hay? ¿Cuántas cosas podrían haber estado pasando por la mente de Zaqueo? En el tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, aunque ahora circunstancialmente estamos viviendo momentos muy difíciles, pero son momentos difíciles que tal vez nos hacen pensar cuando veníamos, digamos, hasta cierto punto veníamos de tiempos más o menos buenos, ¿no? Estamos en una época donde, por ejemplo, en América Latina, en los últimos 20 años, América Latina ha crecido increíblemente en términos económicos, aunque las desigualdades también se han incrementado. Y donde, por ejemplo, hoy en día un joven de América Latina puede tener acceso, digamos, a través de la internet a la información de una persona del primer mundo, ¿verdad? O donde pueden tener acceso a recursos que la gente del primer mundo también puede tener. Donde estamos en un tiempo donde pareciera que todo está a la mano, ¿verdad? Pero la pregunta que puede surgir es, ¿esto es todo lo que hay? Entonces, de alguna forma, digamos que en Zaqueo, yo podría decir, a partir del hecho de que Zaqueo, Jesús mira a Zaqueo, pero Zaqueo está montado en un árbol. Ese hombre que lo tenía todo, no le importó subirse a un árbol, porque imaginémonos por un momento, una persona, un político, una persona de cierta jerarquía subiéndose a un árbol. ¿Por qué? Se sube al árbol porque iba a pasar Jesús. Él había escuchado acerca de Jesús. Él quería ver. ¿Pero qué quería ver Zaqueo?
¿Qué es lo que Zaqueo quería ver? No lo sabemos. Pero lo que sabemos, por lo que leímos al principio, es que Jesús alzó los ojos y miró a Zaqueo. Y dice, y miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. La semana anterior, la semana pasada, en el vivo anterior, nosotros hablamos acerca de esto, ¿no? De todas las implicaciones del hospedarse en un lugar y del tema de la hospitalidad en la cultura del primer siglo en Palestina. Y vimos un poquito de todas las implicaciones de esto. Lo interesante es que Jesús, al mirar a Zaqueo, le dice, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Jesús no dejó que Zaqueo pensara mucho. Jesús le dio una orden. Por eso la pregunta inicial, ¿qué harías si el dueño del mundo se quiere alojar en tu casa? Jesús no le dijo, Zaqueo, ¿me hospedarías en tu casa? Zaqueo, ¿me puedo quedar esta noche en tu casa? Jesús le dijo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Algo así como, Zaqueo, tú tienes poder, tienes autoridad, la gente te desprecia, tienes una posición social, es una persona importante en esta ciudad, pero yo me estoy autoinvitando a tu casa. Yo me voy a quedar en tu casa. Así que bájate ya. ¿Qué harías si el dueño del mundo se quiere alojar en tu casa? Ahora, otra pregunta que me viene a la mente a partir de esto es, ¿qué estaba buscando Zaqueo estando ahí arriba en el árbol? Y me pregunto, ¿cuál era la identidad que tenía Zaqueo? ¿Será que Zaqueo tenía alguna identidad? ¿Será que él tenía claro quién era él? ¿Él tenía claro hacia dónde iba? En medio de toda la vivencia de Zaqueo, él podría decir, bueno, soy una persona que tiene riqueza, tengo cierta posición social, pero a la vez sé que mucho de esta riqueza no me la gané lícitamente y sé que tengo a muchos de la sociedad, la gran mayoría de gente pobre, empobrecida por mi causa, en mi contra. ¿Cuál era la identidad que tenía Zaqueo? ¿Qué identidad? Dicen muchos que estamos en un tiempo donde el tema de la identidad está mucho en tela de juicio. Estamos en tiempos de anomia, ¿verdad? Muchos hablan de que estamos en tiempo del post algo, ¿verdad? Algunos hablan, estamos en la época de la posmodernidad, estamos en la época de algunos dicen que tal vez estamos caminando hacia el postcapitalismo, otros hablan de que estamos en el postcristianismo, estamos como en la época de los post, ¿verdad? La política está en tela de juicio, los grandes partidos políticos están en decadencia, ahora hay un mar de partidos políticos, la gente ya no es tan fiel a un partido político o a una ideología, estamos en la posideología también, ¿no? El poscomunismo, es decir, estamos en una época de los pos, y en una época donde algunos llaman una época de anomia, en una época donde la gente como que no tiene un asidero, ¿no? Estamos en la época del post-metarrelato, es decir, los grandes metarrelatos, me refiero que las grandes ideologías que interpretaban a la sociedad, interpretaban la vida y que le daban algún sentido y propósito, están en tela de juicio. Estamos en época de posmodernidad porque se dice que hasta la ciencia está en tela de juicio. Estamos en una época bien particular, en una época muy anómica, en una época donde de alguna manera estamos buscando un sentido de identidad, pero se dice también que en esta época en que estamos, donde muchos están buscando una identidad y un sentido de propósito, es también la época de la espiritualidad, porque pareciera que la gente está volviendo a interesarse por indagar acerca de la espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Con todo el tema de la modernidad y con todo el tema del auge de la razón y de la ciencia, tal vez se pensó que todo el tema de la religiosidad había pasado o ya iba a pasar, ¿verdad?
De repente nosotros en América Latina no estamos muy familiarizados con estas cosas, pero en el primer mundo, por ejemplo, ya se pensaba que la religiosidad y los temas de cristianismo, todo esto, era una etapa superada, ¿no? Que estábamos ya en una etapa superior, en una etapa de la razón, etcétera. Pero ahora, en esta época, pareciera que estamos en una época de retorno, ¿no? En una época donde comenzamos otra vez a interesarnos y a darnos cuenta de que ni la razón ni la ciencia le han dado respuesta al ser humano. Y estamos ahora escarbando en nuestra propia espiritualidad y nos estamos preguntando, como tal vez Zaqueo, estando ahí arriba en el árbol, se preguntaba, ¿quién es aquel que está pasando por ahí? ¿Será que Jesús, al seguirle a Él, será que Él puede responder a muchas de las preguntas que yo tengo en mi corazón en relación a cuál es el sentido de la vida? ¿Será que Jesús, aquel que habló acerca de un reino y que habló del reino de Dios, será que Él es quien realmente tiene, no diríamos la respuesta, sino que tiene o nos está mostrando un camino a seguir en medio de este tiempo? Porque Jesús habló acerca de un reino. Pero 2000 años después, yo no sé hasta qué punto hemos terminado de entender de qué reino Él estaba hablando. Porque a veces nosotros creemos entender ese reino, pero ¿cuánto de ese reino de Dios que Él vino a predicar lo hemos distorsionado con el correr de los años a través de la religiosidad, a través de la institucionalidad de la religión? Y que ahora estamos en un tiempo donde tal vez lo que necesitamos es volver a subirnos a nuestro árbol y comenzar a indagar acerca de quién es Jesús. Y quiero terminar con esta parte. Yo no sé si tú te has hecho la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque tal vez tú tienes una idea preconcebida, algo que en el inconsciente te quedó desde tu religiosidad de la niñez, o tal vez algo que la cultura popular, ¿verdad?, de alguna manera ha influenciado en tu vida, incluso por las películas o por alguna literatura que tú hayas escarbado. Pero yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque tal vez tenemos que comenzar a preguntarnos quién es realmente Jesús, ¿no? Y tal vez tenemos que sacudirnos de mucha de la religiosidad y de los lentes con los cuales hemos leído a Jesús. Porque a mí me parece, por lo que yo veo en los evangelios y por lo que veo en esta narrativa de este encuentro de Jesús con Zaqueo, que Jesús tiene un mensaje para este tiempo que tal vez necesitamos entender y necesitamos aprender y necesitamos indagar. Pero no con el intelecto, sino con vamos a decirlo así, con la relación. Es decir, con el acercarnos a Él. No solamente con nuestro intelecto. Quiero conocer a Jesús de una manera intelectual o racional, sino quiero conocer a ese Jesús con el que me quiero relacionar. Porque este Zaqueo comenzó una relación con Jesús. Y aquí voy a terminar. Él comenzó a tener una relación con Jesús a partir de ese encuentro. Pero quien tomó la iniciativa es el dueño del mundo, Jesús. Jesús tomó la iniciativa para comenzar a tener ese vínculo y esa relación permanente con Zaqueo. Y el dueño del mundo en este tiempo quiere también irrumpir en tu casa, como irrumpió en la casa de Zaqueo, para tener una relación íntima contigo. Yo creo que estamos en un tiempo donde esta invitación que Jesús está haciendo y esta autoinvitación que Jesús está haciendo nos lleva a pensar, o nos podría llevar a pensar, que cuánto necesitamos a ese Jesús, cuánto necesitamos venir a Él, cuánto necesitamos tener una relación íntima con Él. Porque tal vez mucho de lo que se ha dicho de Jesús todavía aún no lo conocemos. Creo que Jesús es alguien a quien necesitamos conocer, alguien con quien necesitamos tener
una relación, alguien a quien necesitamos explorar, porque hay mucho en él. Solamente con este relato de su encuentro con Zaqueo, a mí me hace pensar de que hay mucho por conocer de Jesús. Y yo te invito a que juntos lo hagamos. Yo te invito a que comencemos a explorar a este Jesús que quiere ser explorado, a este Jesús que quiere ser conocido, a este Jesús que se autoinvita porque Él quiere estar contigo en tu casa, a este Jesús que quiere tener una profundidad con tu vida. Bueno, vamos a seguir hablando de esto a través de los próximos vivos que vamos a tener. Vamos a seguir hablando acerca de este tema y bueno, cualquier información o cualquier duda o cualquier inquietud que tú tengas, yo te invito a que nos escribas a través de esta vía, ¿no? Por Instagram, también estamos en Facebook con Presencia, Palabra y Vida, y que nos escribas y que podamos comenzar a tener algún tipo de vínculo. Bueno, Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.